Que Dios te bendiga, hermano. Gracias por estar pendiente siempre de estos estudios. La semana pasada no pudimos tener la transmisión porque recibí la visita de unos queridos hermanos que hace tiempo no miraba y pues decidimos con mi esposa tomar el tiempo apropiado para poder compartir con ellos y fue de gran bendición. Estaban buscando una iglesia de sana doctrina. Les pudimos invitar al ministerio donde asistimos por la gracia del Señor y nos están acompañando ya. Así que valió la pena que no hayamos transmitido. Yo sé que es de gran bendición para muchos, igual para nosotros, nos escriben y se los agradecemos. Y vamos a seguir ahora ya con el último tema de la serie del éxodo del cristiano. Ha sido una serie hermosa, como muchas de las otras que hemos estudiado, y primero Dios, las que sigamos estudiando. Hemos aprendido qué importante es el relato del éxodo desde la salida de Egipto hasta la meta que era llegar a Canaán. Pero hoy vamos a aprender en el séptimo tema algo bien hermoso sobre la meta, que es importante que reflexionemos. Hemos estudiado cómo es estar esclavo en Egipto, cómo nos libertaron de Egipto, cómo vienen después de la liberación de Egipto las pruebas en el desierto, las pruebas del agua, la prueba del maná, el enfrentar a Malek, fue algo impresionante aprender eso. Después vimos en el capítulo 18 a Jetro mostrándonos cuáles son las prioridades de la iglesia y las prioridades del cristiano, cosas que son fundamentales para poder vivir una vida de acuerdo a los parámetros bíblicos. Todo eso está revelado en el Nuevo Testamento, en la doctrina apostólica, es decir, en las epístolas desde Romanos hasta Apocalipsis. Pero Hebreos 10.1 nos da la clave que en el Antiguo Testamento están las sombras, las figuras. Por eso es importante entender que la doctrina apostólica, como la iglesia del principio, ese es el fundamento para la iglesia. No es el Antiguo Testamento, no es la ley, no, es la doctrina apostólica, porque ahí está explicada la ley. Las sombras y figuras de todas las historias que hemos ido aprendiendo, desde el Génesis, desde Adán, desde Noé, todas esas historias de Abraham, después del Éxodo que estamos viendo, tienen un cumplimiento en el Señor Jesús, pero tienen la explicación en las epístolas apostólicas. Hoy en este estudio vamos a aprender cuál es la meta del Evangelio, cómo puedo saber si estoy en el camino correcto, cuáles son las condiciones para ser arrebatado y por qué algunos no van a ser arrebatados. Recuérdense que hemos aprendido, por lo que le estaba diciendo de la doctrina apostólica, lo que dice Primera de Corintios capítulo 10, verso 11. Estas cosas, está hablando del Éxodo, le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Y Hebreos 10.1 es algo que todo cristiano tiene que guardar en su mente y en su corazón, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas. Eso es importantísimo que lo entendamos. Hemos visto un poco sobre el mapa profético que encontramos en el tabernáculo, atrio, lugar santo y lugar santísimo. Eso tiene muchas aplicaciones. Ojalá que después podamos continuar con una serie sobre los templos. Ya hablamos allá un tema bien importante para saber el templo en el Nuevo Testamento que somos nosotros, ya no son los edificios, como era en la ley durante el Antiguo Testamento e incluso durante la vida del ministerio terrenal del Señor Jesús, el templo era un lugar físico. Pero con la venida del Espíritu Santo y el inicio de la era de la gracia, sabemos que el templo somos nosotros, dice en Corintios 3:16, en Hebreos también 2 dice, cuya casa de Dios somos nosotros, ya no es un edificio. Pero hoy vamos a aprender la meta, cuál era el propósito del Éxodo. Recuérdese que para ellos fue literal llevarlos a Canaán, pero para nosotros aprendimos en Juan 14 que el Canaán verdadero del cristiano es allá en la casa de Dios, en la morada eterna, en el lugar donde está nuestro Señor Jesucristo, donde Él va a venir desde allá, va a venir a traernos, que lo anhelamos que sea pronto, y nos va a llevar a ese lugar. Hoy vamos a ver cómo estaba plasmado eso ahora en el capítulo 19. Hemos estado los capítulos anteriores avanzando y ahora llegamos al capítulo 19. De ahí en adelante hay instrucciones sobre la ley, después sobre el tabernáculo, pero eso lo vamos a dejar para otra serie. Quiero que me acompañe a Éxodo capítulo 3, verso 1. Le quiero mostrar un detalle bien importante. Y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto. Note esto, llegó a Horeb, el monte de Dios. ¿Se recuerda? Esta es la historia cuando el Señor le habla en la zarza y lo comisiona para ir a liberar al pueblo y que empiece el éxodo.
la historia de pelear contra Faraón, de vencer a todos los dioses egipcios y todo el trayecto que empieza en el desierto. Pero aquí hay un detalle, note que él llegó al monte de Dios, dice, llegó a Horeb. Verso 2, y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y Moisés miró y aquí la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Avancemos al verso 12. Y él dijo, ciertamente, aquí le está hablando ya el Señor a Moisés, ciertamente yo estaré contigo, pero note ese detalle que es bien importante. Y la señal para ti de que yo soy el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. El monte de Horeb o monte de Sinaí, note, ahí lo comisionaron. Y Moisés entonces del monte fue enviado a Egipto y allá liberaba al pueblo y la meta era llegar de regreso. Note, la señal para ti será esta, que van a adorar en este monte, es decir, en el monte de Dios. Mire que ahí podemos ver algunos detalles y unas sombras maravillosas. ¿Por qué? Porque ya hablamos de que ese Moisés es una figura de nuestro Señor Jesús, que es el verdadero libertador que vino a Egipto, pero no al Egipto literal que fueron ellos, sino al mundo, para vencer el pecado, para vencer a Faraón, al diablo y para darnos libertad y llevarnos ahora a la gloria eterna. Por eso es este estudio y esta serie, para entender el éxodo del cristiano. Aquel fue el éxodo de Israel literal, pero ahí están las sombras del éxodo del cristiano. Si usted se está añadiendo hasta este tema, le ruego que pueda ver los temas anteriores. En la sección de videos hay muchos temas y si lo prefiere, en YouTube también tenemos un canal donde está más fácil y más organizado. Pero es importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque el libertador, en figura del Señor, Moisés, figura del Señor Jesús, fue enviado del monte, mire, a pelear con el pueblo o a liberar al pueblo en Egipto y regresarlo al monte, a donde Dios lo comisionó. ¿Sabe usted que esa es la historia que pasó con nosotros? Nuestro Señor Jesucristo estaba en gloria allá con el Padre en el monte, pero en el monte celestial, en el Sión, en la Jerusalén celestial. Y estando allá, el Señor Jesucristo fue comisionado por el Padre para venir a liberarnos. ¿Y cuál es el lugar donde nos va a llevar de regreso? ¿De dónde vino? Del monte. Y entonces vino aquí a la tierra, al Egipto. Espero que me pueda explicar, hermano. Y después de que nos libera, la meta es llevarnos de regreso al monte. Pero no al monte Sinaí, no al monte Horeb, sino al monte de Dios. Eso es algo que el cristiano debe entender, porque la meta del evangelio es regresarnos a la casa del Padre, como dice en el Salmo 23. Entonces quiero leerle algunos versos para que vea cómo estaba en el Antiguo Testamento algunas revelaciones que ya tenían. Por ejemplo, el Salmo 43:3. Mire cómo dice David. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y que ellas me lleven a tu santo monte, a tus moradas. ¿A dónde ofreció el Señor que nos iba a llevar un día, que iba a regresar por nosotros? A la casa del Padre. Ahora lo entendemos por esta historia, que es el monte, eso lo explica en hebreo, el monte de Dios. Pero no es el monte Horeb donde se le apareció a Moisés, recuérdese, eso era una figura, una sombra, algo que sucedió literal aquí en la tierra, pero que está hablando misterios de las cosas de los cielos. Entonces nuestro Señor, el verdadero libertador, vino del monte de Dios y mire, y viene aquí a la tierra a liberarnos. ¿Y para dónde nos lleva de regreso? Para su monte. Mire qué maravillosa esta oración del Antiguo Testamento que ya fue contestada. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen a tu santo monte. ¿Quién lo va a llevar a uno al santo monte de Dios? La luz y la verdad que iba a enviar Dios. ¿Quiénes son esos? Ese es el Señor Jesús y el Espíritu Santo. El Señor Jesús es la luz y el Espíritu Santo dice el Espíritu de verdad. Ellos son los que vinieron enviados por el Padre para llevarnos a nosotros de regreso. Nosotros siempre nos enfocamos en Moisés, pero ¿se recuerda usted quién acompañó a Moisés y quién fue el que Dios utilizó para que Moisés hablara? Aarón. Esa es una figura de los dos, del Señor Jesús y del Espíritu Santo, de la luz y de la verdad. Ellos fueron comisionados para llevarnos al Monte Santo. Ahora lo entendemos, que el Señor iba a hacer la obra redentora y que el Espíritu Santo es el que nos va a conducir o el que nos está conduciendo a través de este éxodo para la gloria eterna. Mire qué maravilloso eso, hermano. Mire cómo dice Isaías 35:10, una profecía que se va a cumplir un día, hermano. Dice, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría,
y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. ¿Cuándo va a ser ese día, hermano? Cuando el Señor quite toda lágrima, cuando entremos a la patria celestial. Ese es el verdadero Canaán, hermano. El éxodo del cristiano es prepararnos en este mundo, salir del sistema del mundo, de Egipto, y mientras estamos en este mundo, pasar pruebas, tribulaciones, ser formados con esas enseñanzas que ya vimos en el éxodo, para un día entrar a la gloria eterna. Y ahí entonces se va a cumplir esta profecía, y los redimidos volverán a Sión. ¿Cómo van a volver? Con alegría, con gozo perpetuo. Mire, gozo perpetuo. Aquí en la tierra no existe el gozo perpetuo. El gozo perpetuo estará ya en la patria celestial. Entonces, vea cómo estamos aprendiendo cuál es la meta, reforzando ahora el último tema, así como vimos puntos de esto en el principio, en el primer tema. Ahora vea qué hermoso dice el Salmo 23, si usted lo puede leer en la versión de las Américas, tiene una llamada, ahí habla del itinerario de la oveja. Si uno lo viera eso con bastante detalle, se da cuenta cómo está hablando el relato desde que salimos de la casa del Padre, que éramos ovejas del Padre, cómo atravesamos el valle de sombra y de muerte. Hebreos 2:14 explica, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Quién? El Señor. Pero ¿quiénes participaron primero? Nosotros venimos aquí a participar de carne y sangre. Nosotros no fuimos creados aquí. Nosotros fuimos tomados del polvo de la tierra, pero fuimos hechos en el huerto del Edén. De allá, cuando el hombre por causa del pecado fue expulsado del Edén, Dios puso allá, se recuerda, unos querubines con unas espadas para que el hombre no volviera ahí. Ese es el lugar donde vamos a volver. Eso lo vamos a ampliar en otro tema más adelante. Pero lo que sí me interesa es que usted vea que en el itinerario de la oveja, nosotros venimos a este lugar de sombra de muerte. Hebreos 2:14 dice que el Señor vino a liberar a aquellos que por temor estaban esclavos. ¿Pero dónde dice? En el sistema de la muerte. Y le vino a quitar el poder al diablo de sobre la muerte, como dice también en Apocalipsis, que él tiene las llaves de la vida y de la muerte. Como nosotros nos venimos, él vino acá. Recuérdese, mire, tantas cosas que le estoy dando, perdón, es que me emociono. Se recuerda que el pueblo de Israel ya había estado en Canaán, pero ellos se regresaron de Canaán a Egipto en los días de hambre. Fueron llevados allá por Jacob, se encontraron con José. Eso es una historia, ¿por qué? Porque cuando ellos los llevan a Canaán, ellos los están retornando a un lugar donde sus padres habían estado. Si nosotros lo viéramos literalmente, los padres de la raza humana fueron Adán y Eva, y nos van a regresar a nosotros a un lugar donde ellos ya habían estado, en el paraíso, como dice en Apocalipsis, que nos van a llevar al paraíso de Dios. Entonces, esa historia de llevarnos de regreso allá es lo que vino a hacer el Señor Jesús a este lugar de sombra de muerte, que es el itinerario de la oveja en el Salmo 23, y después de que el Señor nos va conduciendo, que nos va transformando, que nos va restaurando, al final dice, por eso es bien importante verlo en la de las Américas, en la Biblia de Estudio, dice, y a la casa de Jehová volveré. Entonces, ¿a dónde nos quiere retornar el Señor? A donde alguna vez estuvieron nuestros padres, en la gloria eterna. Son cosas que a algunos les va a costar digerir, yo entiendo esto, pero la Biblia nos enseña eso, dice, porque todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué entiende usted cuando dice y destituyeron a un funcionario? No lo pueden destituir si antes no lo habían constituido. Entonces, si nos destituyeron de la gloria es porque ya estuvimos ahí. Pero son cosas bien tremendas que a veces no son fáciles de entender. Pero la Escritura nos deja ver algunas cosas de eso. Por ejemplo, le voy a leer un par de versículos. Primera de Pedro 2:25. Vosotros erais como ovejas descarriadas. Miren, nos descarriamos. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿A dónde volvimos? Dice, hermano, usted no puede decir, hermano, fíjese que volví a Inglaterra. Y entonces eso quiere decir que usted ya había estado en Inglaterra. Aquí dice que hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas, pero ¿y a dónde volvimos? ¿Y a dónde nos pastoreó el Señor? Son cosas que son profundas de entender, pero que la Biblia nos enseña. Mire también como dice Apocalipsis 3:12, al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. ¿Cuándo se refiere usted cuando dice nunca más volveré a hacer esto? Es algo que ya hizo una vez. Y aquí que dice que nunca más vamos a hacer.
Nunca más saldrá de ahí. ¿De dónde? Del templo de Dios. ¿Pero de cuál templo? Allá el templo que se va a mostrar en el Apocalipsis al final. El templo verdadero. Recuérdese que el tabernáculo del desierto solo era una sombra de ese. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Que vamos a retornar a la casa de nuestro Padre, a la gloria eterna, las moradas que el Señor nos prometió. Ahí vamos a volver. Ese es el verdadero Canaán. Para eso debemos de nosotros prepararnos y esa debe ser nuestra meta, tener eso siempre presente en nuestro corazón. ¿Verdad? Tal vez más adelante vamos a ampliar el misterio de la encarnación, como dice Hebreos 2:14 que le leía. Pero ahora entonces vamos ya a entrar al tema, Éxodo 19. ¿Por qué? Porque ahí está la preparación para ese encuentro con el Señor, tal como el Señor en Éxodo 3 le dijo a Moisés, esta va a ser la señal que vas a adorar en este monte, aquí donde te estoy comisionando. En Éxodo 19, Moisés ya lo lleva al monte, a ese monte, y ahí el Señor les da las instrucciones para que ellos se puedan encontrar con Él. Ese es el fin del Éxodo. En figura para nosotros va a ser el día que suene la trompeta y nos encontremos con nuestro Señor, y entonces estaremos para siempre con Él. Mire cómo dice Éxodo 19:3. Y Moisés subió hacia Dios, y el Señor lo llamó desde el monte, diciendo, así como en Éxodo 3, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águila y cómo os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mí es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Recuérdese que el antiguo pacto es una sombra. Si usted quiere entender esto a profundidad, tiene que estudiar el libro de Hebreos. Ahí habla de cómo el sacerdocio de Levítico, cómo todas las cosas que se tenían que ver con el tabernáculo, con las ofrendas y con todo lo que estaba instituido en la ley, solo era una sombra que ahora fue revelada con Cristo, con el sacerdocio de Melquisedec, que es eterno, y con el tabernáculo verdadero que hizo el Señor y no los hombres, y empieza a hablar un montón de cosas que explican el Antiguo Testamento. ¿Pero por qué le menciono esto? Porque ahí en Éxodo 19 es donde el Señor hace el pacto con ellos, el primer pacto. El pacto que ahora entendemos que fue la ley de Moisés. Pero después entendemos que por el libro de Hebreos, que está explicado por los profetas, que iba a venir un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque ese pacto era una sombra y figura. Claro, estaba mostrando la santidad del Señor, cómo es nuestro Señor, y hemos estudiado en la serie de la ley y de la gracia, cuál era el propósito de haber puesto el maestro de la ley, para enseñarnos nuestra condición pecaminosa. Bueno, primero para enseñarnos qué es el pecado, que somos pecadores, que somos esclavos del pecado y que Dios no tolera el pecado y que estábamos condenados, para que ese maestro de la ley nos conduciera a la gracia, y la gracia nos iba a mostrar la obra de nuestro Señor Jesús. Pero aquí en Éxodo 19 estamos viendo que ellos se encuentran con el Señor, pero antes de encontrarse el Señor les dice, miren, yo los escogí, los saqué de Egipto y yo quiero que ustedes sean mi pueblo especial, mi tesoro especial. Pero ustedes tienen que guardar mi ley. Pero eso, hermano, era en el Antiguo Testamento, en la ley. Ahora en la gracia no. Ahora en la gracia somos hechos criaturas de Dios por la obra del Señor y no por guardar ninguna ley. En Romanos capítulo 7 lo explica con detalle. Dice que así como una mujer, si se juntara con otro hombre en vida, estando su marido vivo, ella sería llamada adúltera. Pero si el marido muere y ella se junta con otro hombre, entonces ya no es adúltera. Usted lo puede leer en Romanos 7, dice, así a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del Señor. Éramos del que murió. Cuando uno se bautiza, por eso se hace uno con Cristo. ¿Con cuál? Con el que murió. Y así cuando salimos de las aguas bautismales, nos hacemos con uno con el que resucitó. Pero lo más impresionante en Romanos 7 es que dice que ahí se nos hizo morir a la ley. La iglesia no tiene nada que ver con la ley. Para eso le recomiendo ver la serie de la ley y la gracia, donde ampliamos eso con detalle. Entonces esto era una figura de que el Señor, para encontrarnos con Él, tiene que haber un pacto. Ahora lo entendemos que el nuevo pacto es un pacto matrimonial. ¿Por qué? Porque es un pacto de amor. Allá era un pacto de obra, ahora es un pacto de amor, por la obra de nuestro Señor Jesús. El cristiano tiene que entender que ese es el evangelio, es un pacto de gracia, donde el Señor viene y entrega su vida por nosotros, y como dice la epístola de Juan,
nosotros amamos a Dios ahora porque Él nos amó primero. Como Él nos mostró el amor en esa cruz, como dice Juan 3:16, ahora nosotros hemos sido conquistados y le amamos por la obra del Espíritu Santo revelándonos el amor de Dios. Eso es lo que va a pasar en Éxodo 19. Pero ahora quiero mostrarle algunos, digamos, requerimientos, alguna preparación que el Señor les dijo. Bueno, solo antes de ver eso, mire, aquí están las citas bíblicas. Jeremías 31:31. He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Ya les habían dicho que iba a ser un nuevo pacto. Y por eso, cuando en Mateo 26:28 el Señor les dice a los discípulos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Ellos sabían que no habían permanecido en el Antiguo Testamento y por eso Dios, vemos cómo ha tratado al pueblo de Israel como se los prometió. Pero no hacía la iglesia, porque la iglesia, el pacto es por la sangre del Señor. En Hebreo se nos dice, hermano, que hemos sido santificados, hemos sido perfeccionados por el sacrificio del Señor una vez y para siempre, que ya nosotros tenemos que acercarnos confiadamente. ¿Para qué? Para que el Señor pueda hacer la obra de perfeccionarnos, como la ofrenda del cuerpo del Señor y el sacrificio del Señor nos ha dado derecho, ya no por obras. Eso es el pacto de gracia y por eso tenemos que aprender a conocer el trono de la gracia. Eso es maravilloso. Mire cómo dice Hebreos 9:15. Y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, ¿qué es lo que el verdadero Canaán? El nuevo pacto que nos da acceso a la vida de Dios, a la presencia de Dios, a vivir con Dios. Es una cosa maravillosa, así como en lo literal el pueblo de Israel, si cumplía, iba a ser el especial tesoro del Señor. Ahora ya el cumplimiento verdadero está en la iglesia. ¿Por qué? Porque por la sangre del nuevo pacto que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, entonces somos el especial tesoro del Señor. Por eso la Biblia hace un énfasis en las epístolas del cuerpo de Cristo y del matrimonio de Cristo. Dice, la cual es su cuerpo. Y después dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para presentársela a una iglesia en toda su gloria, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante. Eso es algo que ahora tiene cumplimiento y es lo que estamos viendo en Éxodo 19. Ahora veámoslo con más detalle. Éxodo 19:9. Y el Señor dijo a Moisés, he aquí vendré a ti en una densa nube. Está hablándole de cómo van a ser las condiciones cuando se encuentre con ellos, para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también te crean para siempre. Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor. Mire cómo dice el verso 10. El Señor dijo también a Moisés, ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos, que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Entonces, ¿cómo se iban a encontrar? Mire, Él iba a venir en una nube, y Él se iba a encontrar con ellos, pero les dijo que laven sus vestidos, que se santifiquen hoy y mañana, porque al tercer día me voy a encontrar con ellos. Mire, aquí podríamos hablar de muchas cosas. Por ejemplo, la Biblia dice que para el Señor un año son como mil años, es como un día. Entonces aquí diríamos, mire, santifíquense estos 2 días, porque al tercer día voy a llegar. Hermano, hace más de 2000 años el Señor murió en la cruz, es decir, en cualquier momento se cumple esto, porque ya estamos viviendo en el tercer día. Pero lo que me interesa ahora que vea es que la iglesia tiene que estar santa, así como lo vemos en Éxodo 19, que era una sombra. Digamos, el preparativo, como le leía de Efesios, es que la iglesia esté sin mancha y sin arruga, una iglesia gloriosa. Entonces, ¿qué es el final del Éxodo para el cristiano? ¿Cómo sabe uno que está caminando en el camino de la preparación, en el camino que el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino? ¿Cómo sabemos que estamos andando en Él? Porque Él nos va a llevar a una meta, a la gloria eterna, a la casa del Padre. Pero ¿cómo sabemos que estamos caminando ahí? Porque estamos santificándonos, estamos limpiando nuestros vestidos con su sangre. Eso es lo que nos está enseñando el Éxodo 18. Mire cómo dice Efesios 5:25, lo que le decía. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia
y se dio a sí mismo por ella. Mire, para santificarla. ¿Para qué se entregó el Señor en la cruz? Para perdonar nuestro pecado. No, hermano. Eso es, mire, esto es algo que tengo que explicar bien para que usted lo pueda entender bien. El Señor se entregó en la cruz por su iglesia, no solo para perdonarla, no solo para librarla de la culpa del pecado, no solo para librarla de la esclavitud del pecado, no, para presentársela un día llena de gloria. Y para llenarla de gloria dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Entonces, mire, ¿cómo nos santifica el Señor? Porque nos empieza a purificar. ¿Con qué? Con la palabra. ¿Se recuerda? Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. No es con cantar, no es con danzar, no, hermano. Por eso el énfasis para la iglesia es la palabra, ir y hacer discípulos, predicar la palabra, enseñarles la palabra. Por eso una iglesia de sana doctrina va a tener un énfasis en la predicación del evangelio, en el discipulado, en que cada persona pueda conocer la palabra. ¿Por qué? Porque para que se pueda uno santificar o que el Espíritu Santo lo pueda santificar, Dios ha establecido el método que sea por la purificación por medio de la palabra del Señor. Se recuerda en Pedro, dice que fuimos escogidos según la presencia de Dios para ser rociados con la sangre de Jesucristo, para obedecerlo, dice, y ser santificados por la obra del Espíritu. El Espíritu nos santifica, amén. Pero ¿cómo? Porque lo hace a través del discipulado, a través de la palabra, a través del estudio, a través de poner por obra la palabra. Así es como nosotros somos purificados y eso nos va llevando a la santificación. Y eso es el camino por el cual un día nos vamos a encontrar en la gloria eterna con nuestro Padre Celestial. Mire qué hermoso, por ejemplo, Apocalipsis 19, 7. Perdónenme, déjenme que le lea todavía el verso 27 de lo que estamos viendo de Efesios. A fin de presentársela a sí mismo. Mire, este fue el fin por el que Él se dio por ella. Para presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Mire, mancha, suciedad, nada de eso. Sin arrugas, es decir, una iglesia madura, no vieja, no niña, sino espiritual, a la estatura del varón perfecto, como lo dice Efesios el capítulo anterior. Y mire qué maravilloso, dice, sino que fuera santa e inmaculada. ¿Quiere santa? Es apartada del mundo. E inmaculada, sin pecado. Imagínense, hermano, para eso murió el Señor por nosotros. Y los hermanos piensan, bueno, los hermanos no, les están enseñando en algunos negocios familiares que el evangelio es para que el Señor nos prospere, para que nos haga ricos, para que el Señor nos ponga como cabeza, cosas que no dice la doctrina apostólica, sino que la doctrina apostólica hace con claridad el énfasis en la santidad, en la purificación y que es por medio de la obra del Espíritu, por la palabra. Y entonces se va a notar, ¿por qué? Porque, ¿cómo se nota que uno va siendo santificado? Porque la palabra nos empieza a abrir los ojos. Y cuando nos empieza a abrir los ojos, como cuando el Señor se los abrió a aquellos de Emaús, nos damos cuenta y lo empezamos a ver a Él. Mire, ellos no habían visto que era el Señor, pero cuando empezaron a oír la palabra, cuando empezaron a ser discipulados, lo vieron. Y cuando lo vieron, entonces ardía su corazón. ¿Y qué? Regresaron a Jerusalén y fueron a predicar, a contar, a decir la verdad de un Cristo que ha resucitado. ¿Usted piensa que el verdadero cristiano que está siendo santificado tiene un interés por el dinero? ¿Tiene un interés por enriquecerse? ¿Tiene un interés por las cosas de este mundo? No. Si habéis resucitado con Cristo, poned la mirada arriba donde está nuestro Señor. Entonces el verdadero cristiano, que en sombras está explicado allá en aquellos grandes héroes de la fe, como Abraham, como Isaac y como Jacob, que dice en Hebreos 11, que buscaban la ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios. Ellos no estaban pensando en la riqueza, estaban pensando en la patria celestial, en estar con nuestro Señor. La palabra va haciendo la obra en nosotros y ella nos va mostrando cómo este mundo es un engaño, está condenado, como dice en Génesis 2, en el 3, dice que está maldecido y que va a ser destruido, dice Pedro. Y si va a ser destruido, dice, ¿cómo ustedes no tienen que andar en una santa manera de vivir? Entonces, ¿pero quién va a enseñar eso? La palabra.
Eso no te lo van a enseñar los hombres, hermano. Los hombres te van a decir que Dios te va a enriquecer, que Dios te va a prosperar, que Dios te va a poner como cabeza, que Dios te va a hacer aquí. Pero eso no dice la Biblia. La palabra que te va a asegurar que vayas en el camino correcto, te va a santificar. ¿Y cómo te va a santificar el Espíritu? Porque la palabra va a empezar a renovar tu mente. Y cuando empieza a renovar nuestra mente nos damos cuenta, como dice el libro de Eclesiastés, todo lo que hay debajo del sol, aquí en este mundo, todo es vanidad. Todo se acaba, la vida, hermano, aquí en la tierra no tiene sentido. El único sentido verdadero que tiene la vida en la tierra es compartir el Evangelio, servir al Señor para que otros sean salvos como lo hemos sido nosotros. Un cristiano verdadero, en la medida que se va santificando, puede comprender cuando Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo quisiera partir y estar con el Cristo, que es mucho mejor. Pero es necesario quedarme aquí, les digo, por causa de ustedes, para vuestro gozo y progreso en la fe. ¿Para qué estamos entonces en la tierra? Para poder edificar a otros, para poder proclamar el Evangelio. Si no estás viviendo así, te quiero decir, querido hermano, con todo mi corazón, que cuando suene la trompeta no te vas a ir. ¿Por qué? Porque Él viene por una iglesia santa. Y si no nos dejamos santificar, no nos vamos a poder encontrar con Él. Por eso dijo, sin paz, buscar la paz con todos, pero dice, y sin santidad, la santidad, sin la cual, la santidad, nadie verá al Señor. ¿Qué se ocupa entonces para podernos encontrar con el Señor? Ir por el camino de la santidad, ser santificados. Pero ¿cómo se logra eso? Por la palabra, por el estudio sistemático de la doctrina apostólica, por el conocimiento de la revelación que ya está en la doctrina apostólica. Pero eso lo vas a encontrar en una iglesia de sana doctrina. En un negocio familiar o en una iglesia desviada, lo que vas a encontrar es entretenimiento, chiste y un montón de cosas que te van a hacer pasar un buen tiempo, te van a alegrar, te vas a sentir como en un club social lleno de amigos, de compañeros, pero no vas a ver una transformación en tu vida. No vas a ver una transformación, una santificación en tu vida, en tu mente, en tu corazón. No, vas a poder engañar a muchos, pero no al Señor. Entonces, veamos ahora Apocalipsis 19:7. Ojalá que nosotros estemos en lo que ahí dice. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Miren, ¿qué había? Su esposa se ha preparado, dice. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. ¿Cuáles son el lino fino? Las acciones justas de los santos. No es por obras, recuérdese que por eso le recomiendo que pueda ver la serie de la ley y la gracia. No es por obras para que nadie se gloríe, pero sí el Señor nos tiene un camino, dice en Efesios 2:9, preparado de antemano para que andemos en él. ¿Cuál es el camino? El camino de la justicia, de la santidad, de la verdad, un camino donde el Señor va a obrar en nosotros lo que le es agradable por medio del Señor. Por eso dice Hebreos que somos disciplinados. ¿Para qué? Para que nosotros participemos de su santidad. Pero ahí dice, al presente, ninguna disciplina es motivo de gozo, pero a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da frutos apacibles de justicia. Entonces, ¿cómo sabemos que vamos siendo santificados? Porque empezamos a vivir de una manera justa. No es que somos justos para que nos santifiquen, no. Como nos están santificando, Dios está produciendo en nosotros obras de justicia, y por eso es que la iglesia ahí dice que se ha preparado con lino fino, blanco y resplandeciente. Mire cómo estaba en el Antiguo Testamento ya esta historia, esta figura. Isaías 35:8. Ahí habrá una calzada, un camino, y será llamado camino de santidad. Quiero que recuerde esto porque vamos a leer los versos a continuación. Dice, y el inmundo no transitará por él, sino que será para el que ande en ese camino. Los necios no vagarán por él. Mire, somos necios cuando el Señor nos está hablando, cuando el Señor nos está diciendo que salgamos de esas cuevas, de esas Babilonias, y nosotros nos resistimos por nuestra carne. Somos necios. Así no vamos a poder caminar en ese camino. Verso 9. Ahí no habrá león, ahí no hay león que lo devore. Miren ese camino. Ni subirá por él bestia feroz. Estos no se hallarán ahí, sino que por él andarán. ¿Quiénes van a andar ahí? Los redimidos. ¿Por qué camino andan los redimidos? Por el camino de santidad. Y no importa qué tan inteligentes seamos, hermanos, eso no tiene nada que ver.
Dice 1 Corintios 1:27, lo necio, lo vil, lo menospreciado, eso escogió Dios. Y mire, volverán los rescatados del Señor, los redimidos, dice, entrarán en Sión con gritos de júbilo y con alegría eterna sobre sus cabezas. Gozo y alegría alcanzarán y huirán la tristeza y el gemido. Y si uno sigue leyendo es tremendo porque dice, por muy necio que sea, una voz le va a decir atrás, este es el camino por el que tienes que andar. Es decir, por muy necios que seamos, si queremos realmente encontrarnos con el Señor y ser santificados, el Espíritu Santo está ahí para hablarnos, para enseñarnos la palabra y para decirnos por dónde nos vamos a ir. Por eso recuérdense que fue enviado para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Él es el que nos muestra el camino. ¿Y cuál es el camino? La santidad. Entonces, ahora volvamos a Éxodo 19, verso 16. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubieron, note bien, truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta. Mire, truenos, relámpagos, nube, trompeta. Cuando ya el Señor llegó a encontrarse con ellos. Y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir, ¿a dónde? Al encuentro de Dios. Y ellos se quedaron al pie del monte. Hermano, ahí es la figura. Ahora la gloria lo encontramos, por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses 4:16. Dice que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, Él descenderá del cielo. Y mire, Él se va a encontrar con nosotros y cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos permanecido, dice, seremos arrebatados, seremos transformados, explica el apóstol Pablo en Corintios, para estar con el Señor por siempre. Este es el verdadero Canaán. Aquí termina el éxodo del cristiano cuando suene esa trompeta, cuando nosotros seamos transformados o resucitados y podamos encontrarnos con nuestro amado para que empiece entonces la boda del Cordero, el propósito por el cual vino a la tierra, para presentarse una iglesia gloriosa en esas bodas del Cordero. ¿Te estás preparando para eso, hermano? Ese es el éxodo. Te ruego que puedas ver los estudios anteriores para que veas cómo hemos ido avanzando, de cómo se identifica Egipto, cómo salimos de la esclavitud de Egipto por la fe, cómo el Señor nos empieza a hacer dependientes de Él en el éxodo, que empieza a quitar todos los recursos hasta que aprendemos a depender de Él. Después nos enseña en el maná cómo nosotros debemos aprender a depender de lo que sale de la boca del Señor. Y después vimos cómo enfrentamos a Amalek, la carne. Solo Josué, nuestro Yeshua, puede vencerla. Y después vimos en las prioridades del cristiano y ahora estamos viendo la meta final. Para terminar, te quiero hablar rápidamente de una historia que nos muestra todo este proceso de una manera rápida. Te lo voy a mostrar. En Primera de Reyes capítulo 17 y después en Segunda de Reyes 2, encontramos nosotros a Elías, un hombre que fue arrebatado por el Señor. Vamos a ver lo que hizo Elías porque nos ilustra exactamente todo esto que hemos hablado. Primera de Reyes 17:5. Él, hablando de Elías, él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y habitó junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán, ¿se recuerdan? Mire qué hacía conforme a la palabra del Señor. ¿Dónde le llevaba la palabra del Señor? A depender de Él. Fue a las aguas, allá fue probado y cuervos le llevaban la comida. Lo probaron con la dependencia del pan y fue donde, se recuerda, donde aquella viuda que le dio de comer. Voy a hacer un paréntesis en el tema porque esto sí me recuerdo que es importante decírselo, aunque no es de este tema, le va a servir. Los manipuladores usan ese versículo y esa historia para decir, dale a Dios primero, porque se recuerda que Elías le dijo a la mujer, dame a mí primero. Porque ella había sido instruida por Dios, dice la Biblia, y porque Dios le había dicho a Elías qué hacer. Pero ahí no instituyó ningún principio ni ninguna doctrina. Usted no va a encontrar en el Nuevo Testamento que dale a Dios primero y que deje de comer, deje sin comer a sus hijos, a su esposa. No, la doctrina apostólica dice, el que no provee para los suyos es peor que un infiel y ha negado la fe. Eso lo hemos estudiado en otro tema, las prioridades del Evangelio en el tema anterior. Cómo es de importante que nosotros sepamos que Dios nos manda a primero compartir con nuestra familia, poder gobernar bien nuestra familia, hacer ejemplo en nuestra familia, que sea la salvación de nuestra familia y después ir a hacerlo con su iglesia. Bueno, ahora volvemos al tema. Entonces Elías fue llevado por ese proceso de hacer conforme a la palabra, de depender del Señor en la prueba de las aguas, de depender del Señor en lo que el Señor le había dicho en la prueba del pan. Pero en Segunda de Reyes 2:1 le voy a mostrar 4 lugares por los cuales, 4 estaciones, digamos,
por las cuales Elías recorrió. Y va a ver que cada una de esas es algo simbólico y que ahora lo podemos entender. Segunda de Reyes 2:1. Y sucedió que cuando el Señor iba a llevarse a Elías al cielo, note el énfasis, en un torbellino, Elías venía de Gilgal con Eliseo. ¿De dónde fue el primer lugar donde Dios lo mandó? Ahora en ese recorrido de Segunda de Reyes, en esa estación, a Gilgal. ¿Qué pasó en Gilgal? Antes de que el pueblo entrara a Canaán, ¿se recuerda usted en Jueces? Creo que Jueces 5:2, ahí se lo tengo para que lo lea. En aquel tiempo el Señor dijo a Josué: hazte cuchillos de pedernal y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Entonces el Señor dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por eso aquel lugar se ha llamado Gilgal hasta ahora. Entonces, ¿qué pasó con Elías? Lo llevaron a Gilgal. ¿Qué le quitaron en Gilgal? La segunda circuncisión, la carne, el pecado, la mundanalidad, las cosas de Egipto que todavía estamos arrastrando. Necesitamos ir a Gilgal para que el Espíritu Santo pueda arrancar de nosotros los deseos por el mundo. Porque a veces no entendemos que el mundo tiene dos facetas. Una es el pecado, la corrupción del pecado, pero otra es las cosas, la vanagloria de la vida, el querer ser ricos. Por eso dice 1 Timoteo 6:9, doctrina apostólica: los que quieren enriquecerse caen en lazo, en tentación y en deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Entonces uno dice: hermano, no, es que yo no me quiero enriquecer, yo no amo el dinero. Si usted quiere enriquecerse, ama el dinero. Y así solo está, no, todavía hay carne en su corazón por las cosas de Egipto. Necesitamos ir a Gilgal para poder ir en ese encuentro y que el Señor pueda llevarnos al cielo. Después fueron al segundo lugar, a Betel. Segunda de Reyes 2:2. Y Elías dijo a Eliseo: te ruego que te quedes aquí porque el Señor me ha enviado hasta Betel. ¿Qué es Betel? Casa de Dios. ¿Sabe qué dicen los manipuladores? Hermano, entonces aquí lo que está diciendo es que nosotros tenemos que tener la importancia de la casa de Dios. Sí, amén, pero ¿cuál casa de Dios? ¿El edificio donde nos reunimos? Eso no es la casa de Dios. Si usted se preocupa más por el edificio que por el verdadero cuerpo, por la verdadera casa de Dios que dice Hebreo, que somos nosotros, la iglesia, usted no ha entendido nada. El verdadero evangelio nos revela el Betel de Dios. ¿Cuál es el Betel de Dios? La iglesia, los hermanos, el cuerpo de Cristo. Ese es el Betel. Y por eso todo cristiano verdadero tiene que entrar en Betel, es decir, en la realidad del cuerpo de Cristo. Dice que el Señor viene por santos, ¿verdad que no? Óigame bien, yo no estoy diciendo, estoy hablando de la santificación, sí, pero no santos en plural, sino que viene por la iglesia, por un cuerpo. Es decir, que delante del Señor no somos creyentes individuales, sino somos miembros de un cuerpo. El Señor viene por una iglesia santificada, no por un montón de separados santificados. Eso no es así. Entonces, un cristiano verdadero entiende el Betel de Dios, la casa de Dios. Qué importante es poder ayudar a los hermanos como hacía la iglesia al principio, y por eso no había entre ellos ningún necesitado. Y perseveraban en la doctrina apostólica. ¿Cuál es la doctrina apostólica? Ayudar a los hermanos en las cosas espirituales y después con las cosas materiales. Esa es la doctrina apostólica, ese es el Betel. Pero ahora los hermanos dicen: no, hermanos, es que aquí está en Betel, aquí está en la casa de Dios, es que esta es la iglesia del Señor. Y lo que están haciendo es enriqueciendo a unos pocos y el pueblo en crisis económica, enfermo, sin ayuda, sin ningún tipo de soporte, sin ningún tipo de provisión, sin ningún tipo de apoyo. Eso no es, hermano, Betel. Esos son negocios familiares donde están, como dice la Biblia, algunos enriqueciéndose por medio de la fe. Eso es importante. Todo cristiano verdadero entiende esto, que tiene que tener la revelación de que somos un cuerpo. Yo tengo una función que hacer en el cuerpo, porque solo así se santifica el cuerpo, porque solo así se edifica el cuerpo. Soy suministrado yo con la vida del cuerpo, yo suministro a otros el don que el Señor ha puesto. Cada uno de nosotros tiene un don que tiene que compartir con nosotros, dice el apóstol Pedro también. Ahora veamos el tercer lugar, en Jericó. Segunda de Reyes 2:4. Elías entonces le dijo a Eliseo: te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado a Jericó. ¿Qué pasó en Jericó? Se recuerda, los muros cayeron y ahí un personaje que Dios liberó y lo metió en su genealogía, es decir, una mujer que tiene que ver con su parte sexual, que era una ramera, pero después fue santificada. Por eso en el Nuevo Testamento se nos dice a nosotros, déjenme leérselo en 1 Tesalonicenses 4:3,
porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. El área sexual, en Jericó tenemos que, hermano, vencer los problemas del área sexual. El Señor quiere ayudarnos, hermano, a una santificación en nuestra área sexual. ¿Por qué? Porque eso es una de las cosas poderosas que hay en el mundo. Yo diría que una es el dinero, la raíz de todos los males, y después sigue el área sexual. Tan poderosa es el área sexual que ángeles vinieron a tener relaciones, cayeron, dejaron su morada celestial, su cuerpo, por venir a tener carne extraña, dice en el libro de Judas, y lo explica en Génesis 6. Entonces el área sexual, no importa qué progreso espiritual pueda tener uno, el Señor quiere que siempre seamos santificados en el área sexual. Tal vez más adelante, Dios lo permita, tengo el deseo de poder compartir con mi esposa una serie para matrimonio, para que veamos lo que dice la Escritura, para que nosotros podamos tener una vida, una familia santificada. Y el área sexual es algo importantísimo. ¿Cuántos matrimonios destruidos, malos testimonios desde pastores y desde cualquier tipo? ¿Por qué? Por problemas de tipo sexual. Porque ninguno de nosotros está exento de eso por causa de las concupiscencias que hay en este mundo, por causa de las inmoralidades, dice Pablo. Dios ha dejado que el hombre tenga a su mujer. Y por eso ahí en Tesalonicenses dice, tiene que saber cómo tenerla. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que seamos santificados en el área sexual. Ahora veamos el cuarto lugar, la cuarta estación. Y con eso terminamos el tema y la serie. Segunda de Reyes 2:6. Entonces Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque el Señor me ha enviado al Jordán. Después del Jordán fue arrebatado. Fue arrebatado por un torbellino que dice el libro de Ezequiel que era un querube y que se llamaba torbellino. No fue un remolino, hermano. Y entonces, pero ese no es el punto. El punto es que tenemos que llegar al Jordán. ¿Qué es el Jordán? Es la rendición total. Donde el Señor empezó el ministerio para mostrarnos la gloria de Dios en el Jordán. Ahí fue bautizado. Ahí se abrió el cielo y ahí el Espíritu Santo vino sobre él y empezó su ministerio de poderoso para salvarnos a nosotros. Para servir a Dios, ¿qué necesitamos, hermano? Para poder hacer la obra aquí, para poder irnos santificando, ir al Jordán. No es al Jordán en Israel, como algunos hasta idolatran ahí, hermano. No, es humillarnos. Jordán quiere decir descender. Cuando nosotros nos empezamos a humillar, esto no tiene nada que ver cómo uno habla, cómo uno se viste o dónde vive uno. Esto tiene que ver cómo está nuestra dependencia del Señor. Si lo que hacemos, decimos, vivimos, está basado en la dependencia del Señor o en nuestras opiniones o en nuestra sabiduría humana o en la sabiduría humana de otras personas. No, necesitamos nosotros entender que ser humilde es depender del Señor. Eso es. ¿Y cómo se nota nuestra humildad? ¿Cómo se refleja? Se recuerda, el Señor dijo, venid a mí los que estéis cargados y cansados y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros. Pero dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Mire, el humilde sirve. ¿Qué vino el Señor? Dice en Filipenses capítulo 2, se humilló para servirnos. Tomó forma de siervo. ¿Cuándo empezamos nosotros a ser humildes? Cuando empezamos a poner a los demás como más importante. ¿A quiénes los demás? A la iglesia, a los santos, a los escogidos, a propagar el evangelio para esos que Dios ama. Y entonces empieza después una faceta que va de la mano, que es la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Es dejarse guiar por el Señor. Se lo ponía un buey viejo que guiaba al buey joven. Es nuestro Señor guiándonos a nosotros. Esa es la mansedumbre. Son aspectos que vamos a encontrar en el Jordán. A servir al Señor, pero bajo su guianza, bajo su voluntad, bajo sus parámetros, bajo lo que dice la Escritura y no lo que nos parece a nosotros. Entonces, querido hermano, hemos terminado esta serie. Qué maravilloso es el Señor. Espero que usted haya sido edificado como lo he sido yo. Le ruego que lo pueda ver nuevamente porque a veces con la rapidez que explico a veces se nos escapan algunas cosas. Pero es importante que entendamos cuál es la meta del Evangelio. Que Dios tiene para nosotros un lugar maravilloso, una gloria eterna. Un lugar que añoramos estar allá, dice Pablo. Quisiéramos estar ausentes y estar presentes del Señor. Ausentes aquí, decir fuera, ya quisiéramos irnos de esta tierra, de este lugar que somos peregrinos y extranjeros y estar con el Señor. Pero mientras estamos aquí, sirvámosle al Señor en la propagación del Evangelio, en la predicación del Evangelio. Y si usted está en una iglesia que no es iglesia, sino que es un negocio familiar, le ruego, busque un lugar de sana doctrina.
Si no encuentra alguno, escríbame. Yo conozco muchos, los hermanos me han dado testimonio de muchos lugares, en varios lugares de Sudamérica, de Centroamérica. Aquí en Honduras, hermano, hay un ministerio de sana doctrina que son pocos, sí, porque es un remanente nada más, porque así es el camino verdadero, son pocos, pero es importante que nosotros podamos ir en el camino de la santificación, en el camino donde Dios nos purifica por la palabra, para que podamos encontrarnos ese día en las nubes con Él, cuando suene esa trompeta, que podamos estar santificados y nos unamos con todos aquellos que formamos la iglesia, para que el Señor cumpla su propósito de presentarse a una iglesia en toda su gloria, sin mancha y sin arruga. Te ruego que puedas comprobar los temas, ahí están las citas bíblicas, que lo puedas estudiar y después que lo puedas compartir a otros. Es importante que compartamos los temas. Que Dios te bendiga, te espero el próximo lunes, Dios mediante.